Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, señora. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutitos más para que se conecten más personas. Ya casi iniciamos. Ahora sí, muy buenas tardes a todos y todas. Les doy la bienvenida al webinar de Deber de Probidad y Conflictos de Interés. Esta es la última actividad que estamos brindando de parte de SICAP en el marco del Día Mundial de la Ética. Les voy a presentar al facilitador de este webinar. Él es don Jimmy Álvarez García. Es licenciado en Derecho, máster en Derecho Laboral, egresado del doctorado en Derecho Administrativo por la Universidad Escuela Libre de Derecho, especialista en litigio oral y retórica por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido profesor de la UCR y de la UNA, actual docente del CICAP de la UCR y también profesor de la UTN y la Escuela Libre de Derecho. Profesor invitado en retórica por la Universidad Complutense de Madrid,
profesor de Derecho Administrativo, Laboral y de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas desde el 2010. Es coordinador de la Comisión de Litigio Oral del Colegio de Abogados y Abogadas. Y también ha sido escritor de artículos en Derecho Administrativo y Litigio Oral, autor del libro Manual del Procedimiento Disciplinario en la Administración Pública. Espero que este webinar sea de mucho crecimiento, mucho aprendizaje para ustedes. Sobre la dinámica para cualquier consulta, cualquier duda, don Jimmy estará atendiéndolas conforme ustedes vayan levantando la manita. Ustedes levantan la mano y don Jimmy les da la palabra para que puedan abarcar la duda dentro de la ejecución del webinar. También lo pueden expresar su consulta a través del chat y conforme vayamos avanzando o bien al final, don Jimmy estará dando las respuestas a las consultas. No sé si hay algún comentario antes de iniciar y dar la palabra a don Jimmy. Estamos entonces. Bueno, don Jimmy, ya tiene los permisos para compartir. Muchas gracias, eh, estimados y estimadas, y muchas gracias también a Andrea por esta eh, invitación que me hace SICAP de dar esta sesión ligada a este tema, que es un tema sumamente importante. A veces se le da una, ¿qué le puedo decir? Una em, conceptualización que se aleja de la intención del legislador con relación a este tema. Y por ello, de alguna manera, para mí es pertinente y es sumamente importante establecerles algunos aspectos que sea pertinente desarrollar y por lo menos en este rato eh, tratar de llevar el concepto claro de lo que es este tema de la probidad y de la ética. Y algo importante primero es que hay cosas que uno tiene que establecer desde el punto de vista de la función pública. Si usted opta por ser funcionario o funcionaria pública, le generan una serie de elementos que no se desarrollan en la actividad privada. Y entonces es parte de lo que usted debe analizar si ingresa a esa actividad como servidor de la administración pública. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, o sea, no es lo mismo estar en el sector privado. Es más, la misma situación, si puede decirse, de un delito, se analiza desde la perspectiva privada diferente a lo que se puede analizar desde la perspectiva eh, del sector público. Vamos, yo eso lo tengo claro y todos los que estamos y hemos estado en la administración pública lo entendemos claramente que no estamos en la misma situación de hace años cuando era seductor trabajar en el sector público. Ahora eso no lo es así. O sea, mucha gente especialista de capacidad ya no le interesa trabajar para el sector público, porque por la sencilla razón de que hay toda una serie de situaciones normativas que están generando un tema de desmotivación y más bien están motivando para que la gente se vaya al sector privado. No obstante, si ustedes o cualquiera de nosotros toma la decisión de ingresar al sector público, le cubren una serie de normas que definitivamente es obligatorio. Pero de por sí, si usted es profesional, le obliga el tema de la ética. Si usted trabaja para una empresa privada, le obliga el esquema de la ética. No es que la ética sea nada más un tema de la administración pública, es un tema de dónde trabajo y lo que hago. Al final, parte de lo que yo vendo como trabajador o trabajadora privado o funcionario o funcionaria pública es el tema de mi imagen. Y aquí lo que hay que comprender básicamente es esto, mi imagen. No tengo temor a decirlo, que la única vez que me ha pasado como funcionario público que haya recibido una llamada indicándole que me podían gratificar si emitía un criterio favorable, lo que yo le dije a esa persona es que le voy a contestar desde una perspectiva práctica. A mí me encanta dormir. Soy
feliz durmiendo. No tengo la necesidad de adquirir plata de otro lado si al final lo que más me encanta es dormir. Y la única situación que puede darse cuando estoy acostado y estoy durmiendo es que me peguen un codazo o algo así porque estoy roncando. Entonces, eso es inevaluable. Y eso es lo que tenemos que entender. El tema de la ética también es un tema práctico. No solo para efectos de la imagen de la familia, sino por un tema práctico de uno. Vivir con ese estrés diario, no lo comprendo. Pero puede pasar que algunos o algunas pues tengan la idea de que es parte de la vida y por lo tanto de alguna manera establecer un tema de negocios. Entonces, lo que quiero tocar en esta noche rápidamente es este tema de la probidad y el conflicto de intereses. Aspecto que aparece mucho en los procedimientos disciplinarios. Esto es importante decirlo. Dando una charla ayer de capacitación a los funcionarios públicos, decía básicamente que todo el mundo habla, hay un mes para efectos de prescripción de la sanción disciplinaria de administración pública. No, estimados y estimadas, ese mes cada vez es más un criterio residual, porque la mayoría de los procedimientos administrativos, disciplinarios y hasta a veces de responsabilidad civil son temas de hacienda pública. La mayoría. Me dice, no, no, es que, vamos a ver, hay que entender algo claramente. Si hubo un manual que fue excelente para tratar de comprender el procedimiento administrativo, fue el manual del 2006 de la Procuraduría General de la República con la ayuda de la Contraloría. Pero comprendámoslo así, estamos hablando de que vamos a cumplir ya casi 20 años de ese manual. Y entonces hay que tener claro que el manual fue importante para varios años, pero en este momento tiene muchos elementos de obsolescencia. Tomando como referencia a eso, hay que tener claro que eh, la conceptualización que daba ese manual del tema de Hacienda Pública no es aplicable en este momento. Toda persona que trabaja para el Estado da un servicio al Estado, no necesariamente con relación de trabajo. Puede ser un servicio profesional, puede de alguna manera custodiar recursos públicos, manejar recursos provenientes de la administración pública del Estado. Toda esa persona puede estar violentando normas de hacienda pública. Y al estar violentando normas de hacienda pública, el tema cambia hasta para efectos de la prescripción. Bueno, es importante reiterar que como ya lo señalábamos y lo indicó claramente mi estimada compañera Andrea, eh, básicamente eh, hay que tener un tema de claridad aquí. Vamos a hablar del tema, vamos a tratar de resolver la situación, pero lo que yo les digo a ustedes claramente es que lo que tenemos que vincular es hacia qué vamos y lo que nosotros queremos diseñar en eso. Preguntas cuando quieran. Levante la mano cuando sea. O sea, esto es una facilitación de conceptos. Y no me gusta el tema más bien de que las dudas queden al final, porque puede ser que el momento sea el propicio para consultar y preguntar sobre algo en que tengo dudas. Entonces, pregunte cuando quiera. Eso sí, yo no veo el chat, no lo pongo porque en realidad más bien me genera un problema. Si quieren consultar algo, preguntar algo, por favor, les pido levantar la mano. Si no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, pues probablemente entonces les resuelva su pregunta al final de la charla. La intención mía es durar 1 hora 15, 1 hora 25, cuando mucho 1 hora 30 para poder tener ese espacio de tiempo para las preguntas que me quieran hacer. Aquí importante es lo siguiente. Entonces, en eso voy a subir la presentación para establecer un tema de claridad. Cuando ya suba la presentación, solo veo las manos, o sea, no veo nada más que ello. Entonces, por ello, si algo quieren preguntar, les agradezco que este, se, me levanten la mano y hagan esa consulta. Bien,
Nada más para tenerlo claro porque, bueno, hay algo que uno siempre siente es que normalmente está solo cuando está hablando porque todos los cuadritos son negros. Que quiera encender la cámara, no hay ningún problema. Es más, me siento mejor así que cuando está todo el mundo con el video apagado porque no sé, al final a veces hasta pregunto si me están escuchando, porque puede ser que esté yo hablando y ni siquiera esté en internet. Entonces, pregunto, ¿ven la presentación? Y sí se ve. Correcto. Sí, Sí, señor. profe, sí se ve. Gracias. Bueno, estimadas y estimados, tema interesante con relación al tema de probidad. Primero, tocar lo que dice el artículo 2. Y aquí algo importante. Tomaré como referencia que pueden haber abogados o no pueden haber abogados. Pueden ser del sector público, pero no necesariamente son abogados o abogadas o son estudiantes de derecho. Entonces, genera un tema de pertinencia hacer algunas aproximaciones. Vean qué interesante. Primero, el artículo 2 de la ley contra la corrupción, el enriquecimiento ilícito en la función pública, hace un concepto más amplio del tema servidor público. Y no es para esta clase, pero no toda persona que es funcionario público tiene relación de empleo público. No me toca en esta sesión establecerlo. Entendamos que todos los que hacen algún trabajo para el Estado tienen alguna relación con el Estado y por lo tanto se les considera para efectos disciplinarios sancionatorios como funcionarios públicos. Vean entonces lo que dice el artículo 2. Se considera servidor público, entonces está la palabra, se está definiendo lo que es toda persona que presta sus servicios en los órganos y en los entes de la administración pública. Qué interesante. ¿Cómo incluyo en mis clases de derecho que los estudiantes y las estudiantes tengan claro que no es lo mismo órgano o ente? Y entonces cuando vean los medios de comunicación, ténganlo claro que los que están presentando la noticia probablemente no sean abogados o abogadas. Entonces hacen una mezcolanza terrible. A mis estudiantes les pregunto, ¿estamos claros qué es el Tribunal Supremo de Elecciones? ¿Es un ente o es un órgano? Y algunos me contestan, ¿es un ente? No, es un órgano. La Contraloría General de la República es un órgano. El Estado, todo es un ente. Ahora, ¿solo el Estado es el ente? No, hay entes descentralizados. Entonces hablamos de las municipalidades. Nos referimos también a las universidades públicas. Nos vinculamos también a las instituciones autónomas, a las empresas públicas del Estado. Entonces, esas sí son entes. Y para ser ente, tienen que llevarse esto siempre en la mente. Es ente aquel que tiene personalidad jurídica, no instrumental. Eso es otra cosa diferente y tampoco es esta clase para hablarlo. Son personas jurídicas plenas. O sea, pueden contraer obligaciones eh, eh, ejecutar derechos, cosa que los órganos no, porque los órganos es como que yo estoy aquí, mi cerebro está aquí, mi cerebro actúa porque yo actúo. Así tenemos que ver el tema de los entes, pero tema nada más para comprenderlo y es una sesión de futuro, la diferencia entre órganos y entes, porque es importante decirlo. Los abogados y abogadas no tienen todavía una comprensión clara de este tema. Ahora dice, persona que presta sus servicios. ¿Cuál persona? Física. No tenemos que hablar de personas jurídicas aquí. Seres humanos. Estatal y no estatal. Banco Popular no es estatal, pero es un ente de derecho público. ¿Y hace qué hace el servidor? A nombre y por cuenta de esta y como parte de su organización. O sea, tiene un nombramiento en un puesto. Y ese nombramiento en un puesto le genera una obligación. Y olvidémonos, de verdad, como pasa muchas veces, es que esa persona no fue juramentada. Ya hay nulidad de todo lo que actúa. La juramentación es para salir en la foto. Cuando una persona es designada y acepta el nombramiento, está obligada a cumplir el ordenamiento. Si lo juramentan o la juramentan, es un aspecto que es más de forma. Entonces, téngalo así claro. Quien funge como una persona nombrada o hasta el funcionario de hecho, que no me voy a referir tampoco aquí porque también lleva muchos elementos de análisis, esa persona está obligada a cumplir el ordenamiento jurídico de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley General.
está compelida a actuar, obligada a realizar lo que el ordenamiento le dice que debe hacer. Entonces, ser parte de la organización es porque el ordenamiento le estableció un cargo o una plaza para trabajar. ¿Por qué digo cargo? Porque no necesariamente es una plaza. Por ejemplo, tan funcionario público, aunque no recibe remuneración, es aquella persona que trabaja en un comité cantonal de deportes, en una junta administrativa de un colegio, de una escuela, como el funcionario o la funcionaria pública que reciben un salario por su trabajo. Ambos son funcionarios públicos. Por eso no todos tienen relación de empleo público. Vean lo que dice aquí entonces. A nombre y por cuenta de esta, y como parte de su organización en virtud de un acto de investidura. Tienen que cumplir con los requisitos. Eso es importante. O sea, para ser presidente de la República tienen que cumplir con los requisitos. Ser costarricense, no ser del Estado seglar, tener más de 30 años. Y con entera independencia. Es interesante esto porque está muy vinculado al artículo 111 de la Ley General. Con entera independencia de carácter imperativo. O sea, imperativo significa hago labor de imperio. Un oficial de tránsito me puede parar, pero tan labor de imperio hace el oficial de tránsito como la persona que me saca la sangre en la caja costarricense del Seguro Social. Y los dos son funcionarios públicos. Uno hace labor imperativa, la otra no. Pero no importa, es parte de la organización. Y con entera independencia de ese carácter representativo, representan a las administraciones los jerarcas o a los que los jerarcas les han dado, otorgado un mandato o un poder. Ellos representan. Remunerado, no a todos los que trabajan en la administración del Estado, en la administración pública, reciben una paga. Como digo, hay puestos gratuitos. Ya dije dos, junta administradora de un colegio o escuela, y también hablo de los que son parte del Comité Cantonal de Deportes ligado a un cantón, a una municipalidad. Permanente, permanente probablemente, si vamos a entender la palabra, es aquella persona que no tiene un nombramiento a plazo determinado. Y algunos sí tienen, pero de nombramiento a plazo determinado. Presidente de la República y funcionario público. Entonces, no es necesario que sea permanente. Puede ser temporal. O público de la actividad respectiva. Vamos, a veces no es tan pública esa actividad. Es un poco más privada, pero al final está dentro de la organización. Ahora, según esta ley, vamos a entender funcionario, servidor y empleado público como lo mismo. Desde el punto de vista del derecho, si en algún momento pues les da por estudiar derecho y ya son abogados o están estudiando derecho, vamos a entender que empleado público no es lo mismo que funcionario público, aunque bajo el esquema aquel de eh, género-especie, podemos decir, sin temor a equivocarnos, todos los schnauzer son perros, pero estaría mal dicho, todos los perros son schnauzer. Ahí tenemos un problema entre género y especie. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Todos los empleados públicos son funcionarios públicos, pero está mal dicho que todos los funcionarios públicos son empleados públicos. Ahora, para efectos de esta ley, que la que vamos más a vincularnos el día de hoy, en este rato que tenemos que tener claro que todos son servidores, empleados, funcionarios. O sea, todos están en la misma bolsa. Ahora, ¿qué señala además? Las disposiciones de la presente ley serán aplicables, tomen en cuenta esto, muy importante, a los funcionarios de hecho. ¿Qué es un funcionario de hecho? No tiene los requisitos, pero hey, todo el mundo cree que sí. Solo para decirlo tan fácilmente como eso. Y a las personas que elaboran para las empresas públicas, aunque el artículo 112 de la Ley General de Administración Pública dice que no son funcionarios públicos, para efectos de la Ley contra la Corrupción se van a declarar como tales. Ya lo dice un poquito el 112, inciso 3. Ahora dice, eh, en cualquiera de sus formas y para los entes públicos encargados de gestiones sometidas al derecho común. Vamos, en Raxa se trabaja con plata del Estado o con plata de todos, dicen algunos. En realidad no siempre es de todos, pero son recursos públicos. Los que trabajan en un banco del Estado, también, igual. Y entonces dice también, asimismo a los apoderados, administradores, gerentes y representantes legales de las personas jurídicas que, ¿qué? Que custodien, administren o exploten fondos, bienes o servicios de la administración pública
por cualquier título o modalidad de gestión. Asociaciones, por ejemplo, la actividad que hace eh, esta que dirige el padre Sergio, que tiene que ver con, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo, pues ya no me acuerdo el nombre completo, si alguien lo tiene por ahí. Entonces me dicen, por lo del padre Sergio también. Es Obras que, del Espíritu Santo. gracias, don Miguel. Obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque recibe dinero de algunas administraciones públicas. Entonces, como las obras del Espíritu Santo hacen eso, le hacen labores también de auditorajes. Y un día de estos dijo que le han hecho como 14 y nunca ha salido nada, todo ha salido siempre limpio. Entonces, eso genera, digamos, un tema de que, ¿por qué le hacen auditorajes? Porque los dineros que él recibe, de alguna manera, también algunos de ellos, no todos, algunos de ellos vienen del sector público. Entonces, aún el padre Sergio, para efectos de esta situación de corrupción, podría ser considerado como una persona a la cual se le aplican estas normas. Entonces, el concepto de funcionario público que se establece en el artículo 2 de la Ley contra la Corrupción es más amplio que el que usted lo va a encontrar en la Ley General de la Administración Pública. Tema que es sumamente importante que tengamos como tenerlo claro. Ahora, entramos a el elemento tal vez pertinente de esta sesión, es hablar del tema de probidad. Hay algo importante, y los que son abogados y abogadas o que llevan procedimientos administrativos, digámoslo claro. La, si usted va a interpretar una norma, esa norma se interpreta basada en un elemento que es sumamente importante que nosotros lo tengamos claro. El artículo 10 del Código Civil regula cómo se interpretan las normas. Y es interesante porque el artículo 10 dice que la primera forma de interpretación de una norma es el sentido de sus palabras. O sea, lo que podemos llamar literalidad. Lo que pasa es que van a aparecer en las normas muchos conceptos técnicos que no necesariamente permiten tener una idea clara. Además, puede haber hasta errores en la concepción. Solo para decirles un ejemplo, para los que no son abogados y abogadas o son estudiantes de derecho no lo han visto. Si alguien me lo puede contestar. Si no, tranquilos. O sea, ¿qué significa en derecho repetir? Devolver lo pagado. Exacto, don Miguel. Don Miguel lo voy a dejar dando la clase y yo me siento a escuchar. Devolver lo pagado. Eh, ¿Qué significa en derecho? Eh, para decir alguna más, causante. Y que ahora no me la diga don Miguel, a ver si alguien por ahí puede comprender qué significa la palabra causante en derecho. Ahora, alguien del grupo, dígame qué idea tiene literal, social, de la palabra causante. ¿Qué me dicen? Alguien que quiera participar. Si a usted le dicen, es el causante, de una vez que llega a su mente. Seidi, Alguien que vale, genera un acto, profe. una persona que genera un acto, exactamente como lo dice Minor. Ahora, en derecho causante no significa eso. Causante en derecho significa muerto, fallecido. Entonces, si usted lee un artículo, artículo doctrinario de derecho o lee una norma y dice el causante, usted va a comprender que esa persona está muerta y que se le está abriendo un proceso sucesorio. Entonces, no necesariamente la norma se puede interpretar de forma literal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo demás que dice ese mismo artículo 10 del Código Civil señala que la norma se puede también, o si hay problemas en la literalidad, entonces hay que verla en el contexto. Y hay todo un tema, porque tenemos un problema, creo, de fondo. Diferenciar contexto de entorno. Y son dos conceptos diferentes. Y entonces a veces cometemos el error
de pensar en el entorno en lugar del contexto. El entorno es la situación práctica de aplicación de la norma. Ahí está, o sea, en casos específicos. Mientras que cuando hablamos del contexto, es el texto completo donde la norma está situada. Y entonces, si el artículo 3 de la ley contra la corrupción está en la ley contra la corrupción, la temática que me va a regular tiene que ver con temas para no caer en la posibilidad de actos que rozan con la corrupción. Y no significa, otra vez, que toda persona que violente la probidad es un corrupto. Es que violenta normas de corrupción. Entonces, es un poco complicado decirle a la gente, es que esa persona violentó la probidad, entonces es un corrupto. No, el tema de la corrupción va más allá, ya está, tiene estas excepciones de carácter psicológico, sociológico, político y hasta antropológico y hasta histórico. Entonces tenemos que tener claro aquí que lo que estoy dando a entender es que probidad está en un ámbito normativo que es que regula los temas de corrupción. Teniendo como referencia a esto, porque no me voy a referir a los otros demás elementos que el 10 del Código Civil regula, teniendo como claro esto, tenemos que dimensionar esto que se llama deber de probidad. Entonces, ¿qué dice la norma? Señala básicamente la norma en su artículo 3.1, el funcionario público. Entonces, ¿qué vamos a entender? Lo que dice el 2. Lo primero, el contexto. Vamos a entender para efectos de probidad todo el que está relacionado con el uso de recursos de la administración o del Estado, aunque sea privado. Entonces dice, el funcionario público estará obligado, es un tema de deber, a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Usted, el artículo 10 de la Ley General de Administración Pública, ese es el tema importante. Entonces, el primer elemento es, ¿qué diantres es ese interés público? Pues ahí está el otro efecto. Entonces, el interés público tiene que ver básicamente con el tema de las necesidades esenciales de los seres humanos que están en una nación. Algunos otros más ahí, pero está el núcleo, tiene que ver con las necesidades básicas o los derechos fundamentales de los seres humanos que están en esa nación. Entonces, lo primero, el Estado moderno se obliga a satisfacer necesidades esenciales. Por eso se llama satisfacción del interés público. Entonces podemos ligar al interés público con el asunto de la salud. Tenemos un gran problema en este país. Hemos estado analizando en clase si estamos ya ante una situación de decir que Costa Rica es un Estado de derecho, pero no necesariamente decir que es un Estado social de derecho. Ya hay mucha duda sobre ese concepto. Vamos, digamos que es un Estado de derecho. Los estados de derecho modernos lo que tienen como principio esencial, básico, su objetivo esencial es satisfacer necesidades esenciales como un objetivo básico. Entonces, la salud, la comunicación, el transporte, las vías, la infraestructura, la educación, para decir solo algunos. Y cada vez son más. Y ahora tengo derecho al Internet. Y ahora tengo, con relación al artículo 50 de la Constitución, derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Y ahora se me dice que tengo derecho también al paisaje. Tengo derecho a la historia y a la infraestructura histórica. Entonces, los derechos humanos cada vez son más amplios y cada vez se habla más de primera, segunda, tercera y cuidado si no entramos ya a cuarta generación. Entonces, ¿qué es lo que hace un Estado moderno? Satisfacer. ¿Cómo lo hace? Con el servicio público. Esa es la razón de la existencia de algo que se llama servicio público. Satisfacer necesidades esenciales. Entonces, ese servicio público tiene que tener requisitos básicos y esenciales
que la ligan y que lo ligan a las actividades humanas que son una necesidad y que normalmente la actividad privada no puede satisfacer de forma más equitativa, porque sí lo hace la salud, pero el sector privado satisface la salud bajo un esquema de pago y entonces solo las personas que tienen la posibilidad de pagar una atención médica o cirugías o lo que sea, entonces se van al sector privado y lo pagan. Y ahora hay mucho seguro sobre ese tema también. Entonces aquí es importante. Lo primero que dice la probidad es, la base de este artículo es que hay un interés público y hay una necesidad esencial y el funcionario público está denominado o llamado para satisfacer necesidades esenciales. Entonces, vea que después hace como una pequeña aproximación a ello cuando el mismo artículo dice, este deber se manifestará fundamentalmente al identificar, eso se llama planificación, y la planificación es un tema de hacienda pública, y atender las necesidades colectivas prioritarias. ¿Y cuáles son? Alimentación, niñez con los aspectos básicos para el crecimiento, etcétera. Y entonces después dice, de manera planificada. Toda contratación pública primero pasa por las necesidades y después se planifica cómo se van a satisfacer. Vean cómo poco a poco ustedes van viendo que el deber de probidad es un tema de hacienda pública. Entonces, no entiendo, como lo quería decir al principio, cómo en un acoso laboral que se abre un procedimiento a un funcionario o funcionaria pública, le meten que está violentando la probidad. Nada tiene que ver con eso. Tiene que ver con la planificación de la satisfacción de las necesidades públicas. Comprensión del contexto donde está situada la norma. Cuidado, sino también el entorno. Ahora, dice de manera planificada, regular, eficiente y continua, principios del servicio público. El servicio público debe ser regular, debe ser eficiente y debe ser continuo. Debe ser, como me decía un estudiante, debe ser, profesor, pero eso no pasa. O sea, una cosa es deber ser y otra cosa es el ser. Yo tengo como jurista que hablarles del deber ser. El ser es un tema de análisis político, sociológico, psicológico, histórico, antropológico. Y en condiciones de igualdad, artículo 33 de la Constitución, para los habitantes de la República. No dice para los ciudadanos, por cierto. Dice para los habitantes de la República. Y cuidado para los habitantes también temporales, como pueden ser personas que están visitando el país. Entonces, vea, el tema aquí es que la seguridad es una intención de satisfacción. ¿Cómo planifico y cómo utilizo el presupuesto de la República? Porque la planificación significa necesito traer recursos para poder solventar esto. Entonces, ¿cómo planifico esa obtención de los recursos? Sea que sean por tributos, que es la forma sana en que los recibo, o sea que tengo, si no tengo la capacidad, y esto pasa en la mayoría de los países del mundo, a excepciones, que tengo que recurrir a el ahorro de terceros o al crédito, proveniente a lo interno o a lo externo de cada país. Eso es importante. El mayor deudor del mundo es Estados Unidos, pero es la potencia. O sea, no siempre tengo todos los recursos para cumplir con las necesidades. Entonces necesito recurrir al préstamo, al ahorro de terceros. Bueno, eso dice aquí. Entonces hace un preámbulo para después decir, al mismo artículo 3, y es que irlo interpretando es importante. Muchas veces, deber de probidad, y todo el mundo dice una persona con elementos éticos. No, 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 los elementos éticos que tienen que ver con el deber de probidad tienen que ver con la satisfacción de las necesidades públicas. Dice después, asimismo, al demostrar rectitud, concepto jurídico indeterminado, la rectitud cambia según la sociedad en la que estoy, pero básicamente tiene que ver con elementos deontológicos que básicamente se tenga que cumplir. Entonces, es importante el estudio de la ética, de la moral y de la deontología.
y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley. Entonces, es importante. El artículo 11 de la Constitución, el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública me dice cuáles son los límites que tengo. Y las normas internas de la administración pública, las normas internas de cada institución, de cada órgano, de cada ente me va a decir cuáles son mis potestades. Y hasta llego hasta el manual. Asegurarse de que las decisiones que adopte, entonces es un tema de voluntad obligatoria, que es una frase muy interesante. ¿Qué es eso de voluntad obligatoria? Es que yo actúo de forma discrecional, pero esa discrecionalidad me dice que entre varias posibles opciones tengo que escoger alguna de ellas siempre y cuando estén apegados al ordenamiento jurídico, artículos 6 y 7 de la Ley General. Que adopten cumplimiento de sus atribuciones, se ajustan a la imparcialidad, entonces está hablando de ser objetivo, y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña. O sea, yo trabajo para cumplir los objetivos institucionales. Y dice después, finalmente, al administrar los recursos públicos, y seguimos hablando de hacienda pública, con apego a los principios de legalidad, ya lo hemos hablado, eficacia, economía y eficiencia, principios también del servicio público, rindiendo cuentas satisfactoriamente. Todo el tiempo tengo que rendir cuentas, sea a mis jerarcas, sea después a los órganos de fiscalización. Todos los años me toca eso. Y dice después, esta sentencia, elementos que tienen que ser importantes para efectos de determinar el ámbito límite de cómo debo comprender el tema de la probidad. Una vez un español en el Colegio de Abogados decía, ya encontraron en Costa Rica la pomada canaria, todo cabe en probidad. Y yo decía sentado ahí, o sea, no ha comprendido entonces la forma de interpretación de esa norma. Porque la norma se interpreta básicamente para efectos de hacienda pública. La ética en la hacienda pública. Vean qué dice esta sentencia, muy interesante. Pretende aportar aspectos de mayor concreción que de alguna manera orientan las acciones del funcionario público, a fin de que su conducta responda a esa dimensión teleológica. ¿Cuál? Cumplir con el objetivo de cada administración que tiene que ver con temas de satisfacción del interés público. Ya no solo a nivel de resultado, o sea, ya no solo llegar a cumplir el objetivo por lo cual cada administración existe, sino mediante la incorporación de deberes morales y éticos que garantizan transparencia y objetividad en su proceder. Vean qué interesante, empieza a hablar de imparcialidad. Esta sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, sección sexta. Y entonces como que vamos por un camino parecido. Esta misma sentencia dice, es decir, esa moral pública exige que en caso de conflictos de intereses, y ya empieza a hablar de conflictos de intereses, tema que es el segundo elemento de esta sesión, deba separarse el conocimiento del asunto, 230 al 238 de la Ley General. No puede ser que el presidente de la República, por ejemplo, si le llega el otorgamiento de una concesión donde está un familiar hasta en tercer grado de consanguinidad o afinidad, resuelva. Lo que hace el presidente es, me retiro. Es una decisión que no puedo tomar yo. No puede ser que un gerente de una institución pública que nombra funcionarios, nombre a una persona amiga o allegada, incumpliendo los elementos objetivos para determinar cuál es la persona más idónea para ese puesto. No comprendo cómo, después de asistir a una fiesta organizada por una empresa que está concursando en un proceso de contratación pública, pueda ser objetivo para resolver. Y entonces habla de conflictos de interés. Y si ustedes conocen los 10 elementos del acto administrativo, el conflicto de interés hace que ya la persona a la cual se le vincule ese conflicto no tenga legitimación para actuar. ¿Y qué es esto de estar legitimado?
Pues ya hablamos de la investidura al principio. Legitimación significa, básicamente, que el ordenamiento le permite actuar, porque no hay ninguna razón que lo aparte. Cuando hay alguna razón o causal para que la persona se aparte, entonces ya hay un problema de legitimación. Y dice efectos de no polucionar o poner en riesgo la objetividad que ha de ser propia de la conducta. O sea, puede ser que haya conflicto de interés. Cuando haya conflicto de interés, la decisión es pro interés público. ¿Qué es el conflicto de interés? Eso, interés particular contra el interés público. O sea, no, como lo decían por ahí, y se ha dicho muchos tiempos desde que soy niño, escucho esa frase. La esposa del César no solo debe serlo, sino aparentarlo. Hace que a pesar de que yo sea lo más objetivo posible, si hay el conflicto, si puede derivarse la posibilidad del conflicto, lo que tengo que hacer es apartarme. Un poquito más adelante tendré ese elemento de hablar de esto que se llama conflicto. Pero además, en sus acciones, ha de propender a la satisfacción de aquel interés mayor. ¿Cuál? El interés público, no el interés particular. Olvídese de sus intereses particulares. Si hay una asociación solidarista participando en una institución, todos los asociados a la asociación no pueden participar porque hay un conflicto de interés. O sea, no pueden actuar. Don Hermes, Sí, muy buenas noches, licenciado. Saludos. ¿Me igualmente, escucha? Sí, claro. una cosita es que tocando ese punto de las relaciones de parentesco, digamos, en la función pública. Se hablaba que hasta el tercer grado, poniendo el ejemplo del presidente, ¿qué pasa cuando en una institución X el superior y uno de los superiores tienen una relación hasta el cuarto grado, pero con el elemento que ambos tienen decisión ambos tienen competencia para tomar decisiones y mutuamente, inclusive hasta se intercambian a veces puestos, sustituyéndose uno a otro? ¿Usted cómo ve eso, digamos, desde la perspectiva del deber de probidad y el No, conflicto de no interés? comprendiéndolo, digamos, desde el trasfondo y no entrando al caso específico, lo que digo es algo que señala el artículo 12, inciso 16 del Código Procesal Civil aplicable a la Administración Pública, según lo que dice el artículo 230 de la Ley General. Cuando no puedo ser objetivo ni imparcial, sea la razón que sea, tengo que apartarme. O sea, a partir del Código Procesal Civil nuevo, ya lo había dicho la Sala Constitucional, pero a partir del Código Procesal Civil nuevo, que ya lleva algunos añitos, cualquier situación de decisión que pueda violentar la objetividad o pueda violentar la imparcialidad, provoca que yo tenga que tomar la decisión de apartarme. Entonces, en esta circunstancia, lo que digo es, si hay interrelación en las instituciones o en la misma institución, hay que apartarse si logra determinarse que puede caer en un conflicto de interés. Y caer en un conflicto de interés, otra vez hay una colisión entre el interés público, que es el importante, contra el interés particular, que no lo es cuando estamos hablando de administración pública. Cuando estamos hablando del sector privado, las cosas cambian. El interés particular es también importante, pero en el sector público el interés particular se subleva al interés público, a las necesidades esenciales. Y es que violenta la igualdad. El tema más importante es que violenta la igualdad. ¿Qué sigue diciendo esta sentencia? Más simple, el deber de probidad regulado en el 3 de la ley 84/22 obliga, o sea, aquí me está haciendo un análisis de la probidad y ténganlo claro así, estimados y estimadas, la jurisprudencia me interpreta la norma. ¿Qué dice? Obliga a todo servidor público a ejercer su cargo con apego al principio de imparcialidad, como lo acabo de sostener con la consulta que me hacía don Hermes, frente a intereses personales o familiares, económicos y de otra naturaleza,
O sea, intereses hasta de terceros que también se sublevan al interés público. Y si yo eso no lo tengo claro, no tengo claro para qué soy funcionario público. O sea, o una de dos, o soy funcionario público porque en el pasado creía que se ganaba mejor y se tenía más permanencia en el puesto, o soy funcionario público con la idea de satisfacer el interés público. Este segundo es el verdadero. O sea, es un tema de vocación. Y cuando no entendemos que la función pública es un tema de vocación, entonces vemos funcionarios que son ineficientes, que no hacen lo que tienen que hacer. O sea, hay que entender claramente que la función pública es una función de servicio. Y entonces, sí, en el sector privado me pongo la camiseta, en el sector público me tengo que poner la doble camiseta. Entender que estoy satisfaciendo necesidades de los seres humanos y en la puerta que entra a la oficina de cada funcionario, igual es aquella persona que no tiene recursos económicos como quien la tiene. O sea, ustedes dicen, pero es muy interesante lo que dice en cuanto a hasta cajita blanca te pueden dar, sí, es cierto, pero es que esta es la base. Si no se entiende así, no entendemos el tema de la actuación de la administración pública. Por lo que en su desempeño, dice esta sentencia, debe demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley. Y la rectitud va así. Si hay colisión de intereses, me aparto. Si le ofrecen un pago por realizar cierta labor, me aparto. Y menos recibirlo. Si lo recibo ya está hasta tema de conclusión. Y he estado, estuve presente hace 2 semanas, 3 semanas ya, en un proceso judicial donde se estaba realizando el delito de conclusión. Que la persona pedía una suma de dinero por un acto de la administración pública. Pues ahí va más allá. O sea, es que ahí es donde caemos en elementos de corrupción. Cuando no solo hay un problema de conflicto de interés, sino que ese conflicto de interés con dolo, con intención, lo tengo claro y lo quiero contra el interés público. Entonces ahí sí hay temas claros de corrupción cuando la situación es dolosa. Entonces, ¿qué dice? En efecto, se desprende del canon primero del reglamento a la citada ley, entonces ahora se va al reglamento para que quede claro, dice esta jurisprudencia, que sobre el citado deber de probidad manifiesta, se expresa, entre otras acciones, en abstenerse de conocer y resolver un asunto cuando existan las mismas causas de impedimento y recusación que se establecen en la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el Código Procesal y Civil y en otras leyes. ¿Qué quiere decir básicamente esto? Hay impedimento cuando hay un conflicto de interés. Y este tal vez es el elemento más importante del tema de probidad. ¿Por qué? Porque básicamente caemos en corrupción cuando prima el conflicto de interés a favor nuestro en cuanto a la situación personal y privada. Y entonces beneficio a un amigo, a una amiga, le doy un nombramiento a un familiar o a una familiar, decido sobre una hija o hijo en beneficio de ese hijo o hija. Cuando voy a sancionar también puede haber conflicto de interés cuando soy amigo o amiga de esa persona y sé que soy amigo o amiga de esa persona y aún así como decisor resuelvo un conflicto. Y la ley establece las formas en que debo apartarme para que sea un tercero o una tercera que lo haga. Usted me dice, pero siempre de fondo hay algo. Otra vez, deber ser contra ser. La persona que se aparta no solo tiene que apartarse de forma expresa, sino de forma real, material. Y puede caer en esa situación. O sea, eso lo tengo claro. Entonces la sentencia dice que la condición de agente público supone la sujeción y el debido cumplimiento de deberes de orientación moral y ética. ¿Sabes? Es un tema cultural y hasta de enseñanza social de la familia, el tema de la ética y la moral. Pero lo digo desde la perspectiva que se lo señala al principio de la clase. Es que no solo tiene que ser como un tema de enseñanza, es un tema práctico.
sea, cuando le dije a esa persona, sí que a mí lo que más me encanta es dormir, tiene un trasfondo. Entonces, la ética y la moral tienen que ver con elementos prácticos. O sea, la enseñanza que me dicen los elementos éticos de no, como lo decía por ahí Benito Juárez, respetar el derecho ajeno. Y se me enseña, es no tocar los derechos que tienen terceros. Entonces dice que el mismo ordenamiento jurídico consagra e impone que le exigen conducirse en su gestión con rectitud y solidez. Vea qué interesante la última palabra, solidez. O sea, que la persona tenga esa actitud y aptitud y carácter. Yo he dicho en algunas clases que hablo del acoso laboral, cuando hablo de carácter, hablo de parte de la personalidad. La personalidad se une temperamento y carácter. Entonces, esa persona de carácter no significa que sea fuerte, significa que sea de decisiones. Y en este caso, de decisiones prácticas en favor del interés público. Entonces, esta sentencia sigue esto, y estoy tratando la sentencia para explicar el tema de eso, de probidad con el tema de conflicto de interés. Las normas que impregnan las actividades de los funcionarios públicos imponen un régimen de impedimentos, y lo dice ahí claramente, que fijan causas en las cuales se imposibilita al servidor, sea de oficio o gestión de parte, conocimiento de un determinado asunto en el cual, por la concurrencia de determinadas sus situaciones, pueda haber lesionada o amenazada su objetividad. Ahí es, si voy, y aquí es importante, los que son funcionarios públicos sí tienen que tomar decisiones. Si observo que tengo duda en cuanto a mi objetividad, me aparto. Ya la duda obliga al impedimento. Entonces dice después, y con ello, el consustancial riesgo en la ponderación de vida del interés público. Ponderación de intereses que se utiliza mucho en temas de medidas cautelares. El interés público prima. Algunos decían, es que no se concibe bien el interés público. No, no, no. Es que cuando estamos hablando de probidad, el interés público tiene que ver con satisfacer las necesidades esenciales que son el objeto de la existencia del Estado o de las administraciones públicas. Pues dice, de las causas impuestas por el 230 de la Ley General, que ya se los había dicho, la Ley Orgánica del Poder Judicial y los motivos referenciales de los cánones 12 y siguientes del procesal civil, ahí está, así como las impuestas por la Ley de Contratación Administrativa, ahora la Ley de Contratación Pública, todas las cuales buscan evitar un posible conflicto de intereses. Para eso existen las normas, aplíquelas, porque todas están ligadas a no violentar ese conflicto o no generar ese conflicto. Esas condiciones de impedimento buscan mantener la objetividad y transparencia del procedimiento de funcionario público. Aquí es importante el otro elemento práctico de la ética, la transparencia. Que no se me genere cuestionamientos. Y si se me genera cuestionamientos, es por mi deber institucional en interés de solventar las necesidades públicas. Entonces hay que tener cuidado hasta con cuando va a haber siempre sectores que me llegan y me digan, usted tiene que interpretar la sentencia de la Sala Constitucional de esta manera. Me tengo que interpretar esa sentencia basada en los intereses institucionales y los intereses públicos. Y entonces es interesante porque han habido oposiciones con relación a la sentencia de que generó la Sala Constitucional con relación a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y es interesante porque la Sala empieza diciendo que lo primero que hay que establecer aquí es que el Estado tiene los recursos, el presupuesto, con el objetivo de satisfacer las necesidades esenciales. Y basado en ello, sin violentar los derechos adquiridos de los seres humanos, funcionarios y funcionarias públicas, tiene la posibilidad de modificar las normas para efectos de mejorar el ingreso de esos recursos. Y así empieza la sentencia de la sala. Entonces puede haber grupos de presión que digan, ¿cuándo van a mejorar o modificar las anualidades de los funcionarios públicos? Y le llega eso a un
funcionario de la asesoría legal de esa institución. ¿Qué tiene que hacer ese funcionario? Apartarse. ¿Por qué? Porque lo que vaya a decir entra en conflicto de interés. ¿Por qué? Porque le puede beneficiar. Entonces, el criterio tiene que ser básicamente de acuerdo a la posición que estoy. Entonces digo, me aparto. ¿Por qué? Porque ya de por sí hay un elemento objetivo que hace que yo no pueda referirme al tema, porque me puede beneficiar lo que pueda decir o me puede perjudicar lo que pueda decir. Entonces hay una colisión con el interés particular. Yo creo que hay que tener cuidado. Los sectores te dicen una forma de interpretación. La administración es la que al final tiene que interpretar para efectos de la aplicación de normas y la aplicación de resoluciones. Y ahí tiene que comprender este conflicto. Entonces, dice después, en consecuencia, la satisfacción del interés público como norte de su comportamiento se ve amenazado o se ha revelado por intereses personales. Entonces, la Universidad de Costa Rica tiene que saber que su necesidad esencial, perdón, lo que tiene que satisfacer esencialmente es la necesidad de la preparación de los seres humanos que quieren establecer o generar una profesión. Entonces, es educación superior. Y entonces los recursos que le llegan deben estar vinculados a satisfacer esas necesidades, no particulares. Y esa ponderación es importante hacerla siempre. Después, la misma sentencia dice, debe precisarse en esta dinámica el concepto de conflicto de interés que supone la confrontación entre un interés personal y un interés público. Entonces, ¿qué pasa? Dice este tribunal, deben haber marcos preventivos y de control. Por eso, en el tema de probidad, es necesario control interno. ¿Y cómo se establece, digamos, los elementos de control de cada administración para no incurrir en eso o por lo menos que no se caiga en el riesgo de... Fue muy interesante. El día siguiente que entró en vigencia la ley de empleo público, un periódico de circulación nacional, La República, señaló básicamente que el problema era de cómo estaba estructurada y cómo se está regulando la normativa de la ley marco de empleo público, iba a generar una fuga de funcionarios y funcionarias, cosa que es cierta, eso lo hemos dicho desde hace rato, y basado en eso entonces, el riesgo de actos de corrupción iba este, a ser mayor, ¿cierto? O sea, cuando algunos critican los ingresos salariales de ciertos funcionarios públicos, lo que tienen que entender básicamente es también que ese ingreso salarial de alguna manera sopesa las obligaciones y las eh, responsabilidades que tiene que ver con un funcionario público. Si una persona está de gerente de un banco y lo quiere nombrar de ministro de Hacienda, no se va básicamente porque el banco le paga 10 veces más que por ser ministro. Entonces ahí también hay aspectos que tienen que regularse al otro lado. El conflicto de interés cae también cuando la persona funcionaria no está obteniendo el mínimo que necesita para, o sea, eso no significa que por ello no tenga que cometer actos de corrupción, no, eso no es lo que estoy diciendo, es que es más cerca de generar ese riesgo. Por eso habla de las normas que tienen que establecerse. Primero, se trata de toda la posibilidad, la primera posibilidad de que el conflicto llegue a producir una efectiva colisión de intereses, porque no va a ser ni objetivo ni va a tener independencia de criterio, voluntad, lo que llamo yo voluntad legal. Por su parte, en el caso del control posterior, consiste en la determinación de un acto indebido de favorecimiento al menos, ahí están las auditorías para eso. Determinar si hubo actos que violentaron y pusieron en riesgo la objetividad del funcionario público o lo que entró en conflicto de interés y es sancionable. Entonces, tema importante aquí. ¿Qué ejemplos podemos dar de conflicto de interés? Funcionario que decide sobre un contrato en que participa un familiar cercano o un amigo íntimo. Lógico, aunque intente ser objetivo, vuelvo al tema de la esposa del César,
no solo debe serlo. Entonces, mejor apartarse. Un juez que participa en un caso donde su cónyuge o alguien con quien tiene una relación de pareja hasta el tercer grado de afinidad tiene un interés directo. Bueno, ahí lo establece el artículo 12 de la ley del Código Procesal Civil. No puede resolver. Hay un conflicto particular. Un funcionario que posee acciones en una empresa y toma decisiones que benefician a esa empresa y lo ligo a las asociaciones solidaristas. Hay que tener cuidado, ya la Contraloría lo ha dicho. Si o sea, no puede dejar de participar en una asociación solidarista nada más porque haya funcionarios que estén en la asociación. O sea, no le puedo violentar el derecho a igualdad participativa. Pero los que van a resolver no pueden ser asociados. ¿Por qué? Porque va a haber un conflicto. Entonces me dice, y entonces, profesor, y si todos son asociados en una institución, ya van a tener que nombrar a alguien de afuera para vía contratación resuelva eso. Si es importante hacerlo así. Si no, no puede participar la asociación. ¿Por qué? No por un tema de igualdad, es por el conflicto de interés. Un empleado público que utiliza su cargo para obtener información privilegiada de una licitación. Ah, cuidado. Y pasa información a la empresa para efectos de que gane la competencia. Hágalo así. Este proceso de conclusión que estuvimos era porque le decía al posible beneficiario cómo había que hacer todo para que el criterio técnico saliera favorable. Y que por eso le iba a cobrar una suma de dinero por su asesoría. Va más allá del conflicto de interés ya. Ya hizo un tema doloso. Pero se da. Después, servidor público que acepta invitaciones a eventos, congresos o viajes patrocinados por proveedores. Cuidado. A menos que sean parte de programas de capacitación informalmente autorizados beneficiosos para la administración. O sea, otra vez, si ya el ofertante ganó, se le adjudicó, y claro, probablemente le van a decir, va a tener que ir a mi país para que se capaciten sobre el tema de el producto que vamos a entregar o el servicio que se va a realizar. O también puede ser que la contratación pública diga, una de las empresas, invito, perdón, se abre, no de las empresas, en realidad la institución dice, se permite la posibilidad de que todas ofrezcan la posibilidad de observar el producto desarrollado en la realidad para efectos de análisis práctico y evaluativo. A todos, entonces hay que abrirles la posibilidad de ello. Claro, y si quiere ganar, todas las empresas que saben que pueden ganar van a ofrecer ese servicio. Tema de igualdad. Un funcionario que recibe regalos de cualquier naturaleza de parte de personas o empresas que están bajo su supervisión o en las con que interactúa profesionalmente. Por eso la ley contra la corrupción dice, lo que reciba usted tiene que dejárselo a la administración. Yo recuerdo, en el pasado era un vacilón, hace unos 30 años, poco más. Navidad y todos los proveedores entregaban los regalitos con quien estaba vinculado. O sea, era todo un gasto. Ya no. ¿Por qué? Genera conflicto de interés. Entonces siempre he dicho yo eso. O sea, yo no comprendo el aporte, disculpe que se lo diga, es un tema personal mío, no es que sí. Yo no entiendo el aporte en campaña política que no implique después un conflicto de interés. Pero ahí está. Nada más les queda como un elemento de temas. ¿Por qué es un problema? Porque se Don Jimmy, debía, sí, don Miguel, perdone, eh, es que no encuentro la manita, entonces disculpe que lo interrumpa así. no me preocupe. Sobre, me interesa el, el caso, el ejemplo que usted ponía de la imposibilidad de participar del funcionario público en eventos de proveedores. Sí, El 125 de la Ley General de Contratación Pública prevé en la excepción
que usted la citó, cuando sea de interés para la administración y esté debidamente justificada. Pero me parece que entonces eventualmente podría haber un hilo ahí muy delgado y podría prestarse para conflictos. ajá, pero también se podría estar afectando a la administración. Ahí donde prima el interés público. O sea, si el interés público es la base de esa revisión que hace una institución pública, que nada más lo justifique. O sea, en aras de que, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, que necesito ver esa máquina trabajando para ver si es cierto que produce los vatios que dice la empresa para efectos de energía eléctrica, por ejemplo. Y quiero verla. Ahora, ¿qué es lo que se hace en el pliego de condiciones? En el pliego de condiciones lo que hay que decir es, todas las empresas pueden o están obligadas, según lo que quieran, a demostrar la eficiencia del producto que está ofreciendo. Entonces le abrió a todos y generó igualdad. Es Ahí es el donde asunto. está el tema. Sí, el tema es un poco álgido porque hay empresas muy grandes que pueden tener múltiples productos y pueden estar interesadas en que, Vea a otros. ajá, exactamente, o mostrarle productos que no están ni siquiera planificados para compra, pero le interesa, qué sé yo, la IA y llevarle algún tipo de producto que le pudiera servir a nivel Claro, o informático, por sea, ejemplo, la ¿quién IA. dice, quién dice que no le digo, vea, o sea, ustedes están en el cartel de condiciones, están metiendo esto, pero vea, este producto es mejor que ese. Pero no, incluso sin que exista un proceso de contratación específico. También, Puede también. ser, qué sé yo, que hay un sistema de Cisco, no sé, de alguna marca de estas que están ahora en boga y se le quiera a una municipalidad o a la IA o a algún ente público mostrar las bondades de productos que podrían implementar. Ya puede haber ahí, don Miguel, un problema de objetividad. ¿Por qué? Porque si veo el producto y le pongo las características de ese producto, ya ahí empiezo a hacer un traje a la medida. Ok. Ahí es donde está el problema. Y entonces, vamos, yo sé qué pasa en la realidad. Yo sé qué sucede. O sea, siempre que se ampare el funcionario o funcionaria, si estoy tratando de satisfacer el interés público y cuidado que no se demuestre que hay elementos privados ahí de por medio. Todavía ahí uno lo comprende. Aunque puede generar nulidad de la actuación, al menos no hay un conflicto con el funcionario o funcionaria que su intención era mejorar ese servicio o ese producto que se requería. Y estoy de acuerdo ahí. Entonces, si se que puede mejorar, pues modifiquen el pliego de condiciones y vuelvan a hacerlo. Claro, eso es muy bonito hablarlo porque un pliego de condiciones y ya todo un proceso de licitación es todo un tema. Estamos de acuerdo en eso. Pero hey, el problema es tal vez cómo se planificó mal. Ahí donde estoy con el problema. Pero yo me acerco al concepto suyo, hay zonas grises. Con el tema de conflicto de interés hay zonas grises. Y en la zona grises lo que tengo que predeterminar yo como funcionario público es, puña, ¿aquí qué hago? La duda mejor hace que yo tome la decisión por el interés público. Porque, Muchas gracias, don Jimmy. no, con Muchísimas todo gusto, gracias. Miguel. De mucha ayuda. Gracias. Con todo gusto. Comprometen la imparcialidad, la objetividad y la integridad que deben regir las acciones del Estado. Dice entonces, como siempre, habla mal de los funcionarios públicos. Y le puedo asegurar que la mayoría de funcionarios públicos hace una labor eficiente. El problema es que aparecen, los que aparecen, y entonces le dan una mala calificación a la función pública. Si no se gestionan adecuadamente, pueden generar consecuencias negativas en la gestión de los asuntos públicos, claro. O sea, hay un problema de gestión y hay un problema de satisfacción del interés público como tal. Entonces, ya cerrando para las preguntas que ustedes quieran hacer, ¿qué pasa? Sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales, por si acaso hay un delito por ahí o hay un tema de un daño ocasionado a la administración, la infracción del deber de probidad debidamente comprobada y previa defensa constituirá justa causa para la separación de cargo público sin responsabilidad patronal. O sea, la violación a la probidad es causal de despido. Entonces es el tema importante que hay que tener aquí
claro. Y la probidad en un alto porcentaje es una violación al interés público porque genera un conflicto de interés. Esa, digamos, es la situación básica en esta circunstancia. Y dejo nada más para las consultas que ustedes quieran realizar a fin de absorber esas consultas que ustedes tengan a bien realizar. Don Mayro. Mucho gusto, buenas noches. Cuando un jerarca de una institución no está cumpliendo con su deber de fiscalización, de verificar que la institución esté planificando y empiezan a generarse series de deficiencias en varios departamentos, por ejemplo, uno de ellos, presupuesto y el departamento de tesorería, empiezan a generarle problemas de liquidez y otros de improbaciones de presupuestos o aprobaciones parciales o archivos de presupuesto, ahí estaríamos hablando específicamente que por el incumplimiento que genera este jerarca, podría aplicársele tanto a él como a los servidores que están debajo de él en estos departamentos, un daño a la entidad y a la vulneración de los servicios. Y don Michael, está muy significado. Eso es claro que genera responsabilidad superior y genera responsabilidad a los que están por debajo y que de alguna manera demuestren también un problema de negligencia o de impericia o falta de deber de cuidado. Está muy ligado al tema del control interno. A veces las normas de control interno están mal estructuradas. Las normas de control interno tienen que tener un elemento de eficiencia también. A veces se crean normas de control interno más bien que generan imposibilidad de actuar. Vean, yo estoy medio resfriado con la ley de contratación pública. Ya ha tenido una serie importante de modificaciones porque creo que se generó tanto el tema de controlar que ya no genera la eficiencia que debería generar. Entonces yo establezco un control, pero un equilibrio. Ese equilibrio es, está bien controlar, está bien la eficiencia, está bien la continuidad, pero tengamos claro, es que también muchas veces se compite con el sector privado. Y en esa competencia con el sector privado, burro amarrado con el tigre suelto. Es donde ahí tengo que tener claro que el control interno tiene que tener los elementos de flexibilidad para tratar de satisfacer rápidamente el interés público. Pero el tema de lo que usted me dice, Minor, es muy común y es muy común por violación a normas de control interno o por normas de control interno tan rígidas que tampoco se puede actuar. Las dos. Es que ahí quería llegar entre la diferencia entre uno y otro. Digamos, ¿cuál sería la línea que termine o que determine a uno y a otro? Porque, digamos, cuando usted habla que afectación de los servicios públicos, evidentemente cuando hay un déficit financiero o cuando hay mala planificación y se deja desprovisto el cumplimiento de otros servicios, por ejemplo, hay una crisis económica y existe un faltante de dinero para pagarle a unos trabajadores de un proyecto que se iba a realizar. Me parece ahí que no se está llevando el fin público. Entonces, ahí es donde quería preguntarle. Hay un problema de planificación también. Exacto, pero entonces ahí es donde digo, ¿dónde es control interno y dónde es la ley de leyes de enriquecimiento público? O sea, es que yo tengo esa duda. Es tan sencillo como lo siguiente. Tan sencillo como lo siguiente. La ley contra la corrupción nace cuando mi interés particular prima sobre el interés público. La ley de control interno se da básicamente para lograr eficiencia. El problema es que cuando se intenta la eficiencia, a veces se genera rigidez. Ya no es un problema de responsabilidad de los funcionarios públicos, muchas veces es en eh, en la estructuración de la norma y la ejecución de la misma. Entonces, el control interno sirve para básicamente cumplir con la legalidad. El tema de la satisfacción del interés público genera normas de corrupción contra la corrupción para efectos de que no prime intereses particulares. Esa, digamos, es la gran diferencia, pero son hermanas. Y hay, minor, así como usted lo dijo, hay zonas grises en donde de alguna manera uno tiene que estar observando esa temática. Pero muy buena el análisis suyo sobre el tema. Claro que son crisis. Gracias, gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más que ahí quiera hacer alguna consulta?
Todo Eh, claro hoy, como va a ganar la liga, digo yo. Profesor, ¿me escucha? Sí, don Mario. Ah, gracias. Sí, bueno, yo me baso en una experiencia de 45 años que laboré para el Ministerio de Salud y tuve mi participación en muchos órganos directores de procedimiento y demás. Ujú. Y cuando se daban casos muy claros en que supuestamente el funcionario, la funcionaria pública había incurrido en sus deberes a la probidad. Entonces, Ajá. en algunos casos llegaba ese funcionario, funcionaria, y me preguntaban a mí, ¿qué hacían? Le digo, no, usted busque un abogado particular o busque un abogado del sindicato o algo así, pero acomodó su caso, no le voy a dar ningún criterio, porque en realidad sería meterme yo en algo que no es parte de mi investigación y que eso corresponde a otro órgano director y corresponde a otro órgano decisor. Entonces, yo así me fui saliendo de muchos casos porque a veces llegaba la gente por amistad en el servicio público para que uno los asesorara. Y digo, no, yo tengo mi puesto, bueno, el que ejercí por 45 años de profesional, licenciado 4 en Derecho por servicio civil. Entonces, siempre mantuve esa distancia, inclusive ahora en lo particular también. Me querían inmiscuir en un proceso de divorcio. Ahí, una persona ahí, para que yo le autenticara, y yo le dije, no, lo siento mucho, yo tengo deber de probidad cuando fui funcionario público y ahora en mi ejercicio de la abogacía. Genial lo que estás diciendo, Mario, porque también está ligado al tema de la probidad cuando utilizo mi posición de funcionario público y comienzo a realizar ciertas labores que están rozando con los elementos de objetividad. Y entonces, vamos, si tengo dedicación exclusiva, tengo dedicación exclusiva. Si tengo prohibición, tengo prohibición. O sea, nadie lo obliga a la prohibición. O sea, ¿cómo que nadie lo obliga a la prohibición? Sí, usted puede renunciar si no quiere prohibición. Pero si está en la función y tiene prohibición, está obligado. Si está en la Correcto. prohibición y no quiere tener dedicación exclusiva, usted puede renunciar al contrato. Hay dos cosas importantes ahí. No es lo mismo, pero no es parte de esa clase. No es lo mismo dedicación exclusiva que prohibición. Ajá. La prohibición me obliga, siempre y cuando sea funcionario público en la plaza en que estoy. La dedicación exclusiva me obliga cuando el contrato se firma y está vigente, pero yo lo puedo dejar sin efecto en cualquier momento, si no quiero la dedicación exclusiva. Y ahí va el elemento importante, que creo que es importante desarrollarlo, digamos, para efectos de ir concluyendo. Una vez un funcionario de una institución pública me dice, profesor, me dieron la posibilidad de una licencia sin goce de salario, me voy un año sin goce de salario. Le digo, excelente. ¿Qué vas a hacer? No, voy a actuar como abogado para presentar demandas contra la institución. Digo, ¿cómo va a hacer eso? O sea, si es por eso, te equivocaste. ¿Por qué? Porque la relación de trabajo no ha terminado. Aunque usted no tenga dedicación exclusiva y no tenga prohibición, el conflicto de interés existe cuando se violenta también el conflicto, interés suyo, pero cuando se genera un beneficio al interés suyo contra el beneficio de la institución en la que trabaja. Pues hay que tener cuidado ahí también. Sí, sí, me parece eso correcto. Inclusive, yo le cuento a mis hijos, sobre todo a mi hijo Mauricio, de un caso que yo estaba con unos procesos, apelaciones y reconsideraciones y demás, y llegó una gente que yo nunca había visto en mi vida, con unas valijas y todo el asunto. Ahí entraron a la oficina. Y donde vi a aquella gente con unas valijas y todo el asunto, salí espavorido, llamé al director jurídico y al jefe mío inmediato le digo, mire, está esa gente así, así, y andan con unas parejas ahí, yo no sé qué es lo que tienen ahí, vaya y usted hablen con ellos. Inmediatamente se fue el director
y el jefe mío inmediatamente a hablar con esa gente, una gente que venían de Limón. Imagínense el pánico que yo tenía en ese momento, donde yo vi Claro. en un momento mis derechos laborales y mis 40 años que tenía en ese momento de trabajar en la función pública, así por la calle, ya yo me veía metido en la cárcel y un montón de cosas, pero Claro. en ese momento opté por salir en carrera, que fue mi actuación, y llamar al director y llamar al jefe mío inmediatamente. Ellos fueron y hablaron con la gente muy tranquilos y todo. El momentito, la gente salió de la oficina. Mario, es que esto es el tema importante, lo que yo estaba diciendo al principio y que lo sigo sosteniendo, es un tema práctico. O sea, entendámoslo Exactamente. así, es un tema práctico. Como yo le contesté a esta persona cuando me ofreció lo que me ofreció, Ujú. me encanta dormir. Claro, por supuesto, porque es que la paz no tiene precio. La Exacto. paz, la tranquilidad que tenga uno disfrutando con su familia, con uno mismo también, y andar con la Exacto. frente en alto en la calle, yo creo que es lo más grande que puede Qué tener una terrible persona. es andar en una calle que usted ve que la gente lo ve, pero no lo ve Ajá, como quiere que lo correcto. vean. Sí, Lo correcto. vieron porque es famoso por otras razones. Sí, sí, correcto. Terrible ahí, Exactamente. terrible Muchas ahí. gracias. Pero Sí, de perfecto. verdad, muy agradecido por el rato que tuvieron, o sea, por la cortesía de estar más de 50 personas en sesión. Para mí es muy interesante y un aprendizaje pertinente. Y estamos ahí al servicio para cuando ustedes lo tengan a bien. Y no sé, Andrea, si algo más quiere señalar. Yo la otra semana también doy una clase, pero yo creo que ya es como el módulo tal 5 del especializado que llevo. Pero ahí están los cursos de SICAP para que se vayan a incluir procedimientos administrativos hay uno y hay otro de contratación pública y hay varios que son importantes y con la categoría y el nivel y la, la marca Universidad de Costa Rica que es sumamente importante. Te dejo la palabra. Así es. Bueno, les agradezco a todos la participación. Mañana les estaré enviando por correo electrónico un enlace para que puedan visualizar la charla y también va a tener la opción de descargar el video, si así lo desean, y también adjunto la presentación de Don Jimmy el día de hoy. Les agradezco su participación. Espero que haya sido un espacio de mucho provecho y como dijo Don Jimmy, quedamos a su disposición para temas de capacitación sobre legislación en administración pública, contratación, bueno, en todos los temas, ¿verdad? Entonces, cualquier consulta quedamos a la orden por correo electrónico y que tengan buenas noches. Muchas Muy buenas gracias. noches, que la pasen Bendiciones. bien. Buenas noches. Gracias. Buenas Buenas noches, noches. muchas Gracias. gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias, buenas Igual, noches, Dios Mario. los bendiga a todos.